Sean bienvenidos a otro seminario web de Molinos y Cía Fertilizantes. Mi nombre es Araceli Barzola y soy representante del área técnica de la empresa. En esta oportunidad vamos a tratar el segundo módulo de nuestro curso básico de fertirriego, el cual tiene como título Interpretación del análisis de suelos y aguas. En esta ocasión, los expositores son el doctor Óscar Loli Figueroa, que es especialista en suelos y nutrición mineral de plantas, y el magíster Edgardo La Luna Gutiérrez, que es gerente técnico de Molinos y Cía. Bueno, antes de comenzar, les voy a hablar un poco de la empresa. Molinos y Cía es una empresa 100% peruana dedicada a la importación y comercialización de fertilizantes de alta calidad. Contamos con una amplia variedad de fertilizantes, los cuales están agrupados en 4 líneas, como son las que se ven aquí, ¿no? Los genéricos, las mezclas, los solubles y los foliares. Asimismo, contamos con 7 sucursales a nivel nacional para atender las necesidades de nuestros clientes, agroindustrias y productores en todo el territorio peruano. Desde nuestra creación en 1994, buscamos posicionarnos como una empresa que apoya al sector agrícola de nuestro Perú, así como a otros países mediante la exportación de nuestros fertilizantes. Bueno, como pueden ver en la pantalla, aquí se observa un ejemplo de la importación de los fertilizantes. En este caso se trata de lo que es la urea. Los productos llegan a través de buques mercantes a los diferentes puertos del país. En este caso se trata del puerto del Callao. Y bueno, luego de ello, estos son trasladados a nuestros distintos almacenes, donde son envasados adecuadamente para luego ser distribuidos a través de toda nuestra red de distribuidores a nivel nacional. Como ya lo mencioné antes, somos importadores de fertilizantes de alta calidad. Aquí, bueno, se puede observar algunos de nuestros principales proveedores, como son Haifa de Israel, Mosaic de Estados Unidos, Advancix también de Estados Unidos, Descenderlo de Bélgica, Campotex de Canadá e Inofos de México. Bueno, ahora les voy a presentar a nuestro primer expositor. Se trata del doctor Óscar Loli Figueroa. Él es ingeniero agrónomo, bueno, egresado de la Universidad Nacional Agraria La Molina. También es doctor en agronomía con la especialidad de suelos y nutrición mineral de plantas por la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Es docente principal del Departamento de Suelos de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Cuenta con publicaciones científicas en los principales repositorios a nivel mundial y también cuenta con más de 27 años de experiencia en proyectos de investigación. Doctor Loli, buenas tardes, sea usted bienvenido. No sé si podría de repente encender su micrófono y su cámara para cerciorarme de que se le escucha bien. Sí. Sí, se Buenas le escucha tardes. correcto. ¿Qué tal, doctor Loli? Se le escucha bastante bien. Buenas tardes con todos. Agradeciendo a Molinos la oportunidad que me da para poder conversar con ustedes, porque media hora, tres cuartos de hora no se puede hablar mucho, es bastante rígido. Y poder exponer algo respecto a conocimientos teóricos y prácticos que uno puede disponer. Yo sé que ustedes son trabajadores de campo y podemos hacer una buena interacción respecto a los problemas que ustedes pueden observar en el campo, ¿no? No sé, si ya... Correcto. Sí, dime. Sí, doctor Loli, sí, lo voy a hacer a la pantalla para que pueda Ya, compartir. perfecto. Ok. Entonces vamos a ver interpretación de análisis de suelo. Por favor, no es determinación de análisis del suelo, de los análisis del suelo, sino interpretación. Es decir, yo veo como interpretación que en los análisis nos dan determinados números, cuadros. Hay que darles un concepto a esos números, hay que poder, digamos, trabajarlos un poco en bien de los posibles problemas que puede haber dentro del campo en sí, ¿no? Entonces, comenzamos primero que el suelo no es otra cosa que es un almacén de nutrientes. Desde el punto de vista químico, es un almacén de iones, pero también tiene propiedades físicas.
Y las propiedades físicas están orientadas a todo lo que es balance, al final, balance de poros. Poro grande, poros pequeños. Pero por favor, el poro no es quien va a retener el agua, comenzando de ahí. No es el poro el que retiene el agua. Yo puedo tener un suelo compactado, y el suelo compactado también tiene microporos o ultramicroporos. Y eso no quiere decir que va a retener más agua. Evita el almacenamiento de agua. Impermeabiliza el suelo, que es diferente, ¿no? Evita que el agua ingrese al suelo. Ese es diferente. Esa es la compactación. Entonces, desde el punto de vista químico, el gran almacén de nutrientes es el suelo. La planta tiene dos lugares por donde pueden absorber, dos órganos específicos. Uno que es la hoja y el otro que es el sistema radicular. Lógico. A través del sistema radicular la capacidad de absorción es mucho mayor que a través de la hoja. Hasta ahora, en la actualidad, se tiene una discusión con respecto por dónde ingresa a nivel foliar, que ya lo hemos tocado anteriormente, ¿no? Entonces, dentro de lo que es suelo, raíces, la planta va a tomar elementos. ¿Pero de dónde? De la solución suelo, y ahí viene la gran complicación. De la solución. No de la parte cambiable, no, normalmente no de la parte cambiable, ni de la parte orgánica, ni de la parte mineral. De la parte que esté en solución. Y si es solución, está en forma iónica, es inorgánico. Ya sé que muchos pueden ser orgánicos, estamos de acuerdo, pero la planta toma el elemento y no le interesa si proviene de una forma orgánica o de una fuente inorgánica. La planta toma iones. La planta toma iones. Es el único ser vivo que se alimenta de iones y los transforma a azúcares. Son las sustancias de las cuales los animales y nosotros en forma particular nos alimentamos. Entonces, debe haber un equilibrio entre esta almacén del suelo y la parte de solución. Esto es estamos hablando del suelo. No estamos hablando de la planta todavía. Estamos hablando del suelo. Hay un equilibrio entre lo que hay en el suelo y lo que hay en solución. Perfecto. Ahora, todo este equilibrio, este dinamismo, depende de las propiedades que hay en el suelo y en el ambiente también. Hay que hacerlo más extenso ahora. Hay que verlo desde ese punto de vista. Perfecto. Ahora, cuando llevamos una muestra para hacer el análisis, normalmente lo que estamos buscando es ver qué características presenta el laboratorio. Porque el laboratorio tiene que ser de nuestra confianza. Si el laboratorio no es de nuestra confianza, preferible no invertir. El laboratorio, para que sea de nuestra confianza, tiene que tener un proceso de calibración de resultados, selección de métodos, tienen que ser los métodos más adecuados para poder determinar para hacer cada una de las determinaciones que tiene el laboratorio. Pero aparte de eso, que es, digamos así, es problema del laboratorio, también depende de nosotros, los que vamos a muestrear el campo. ¿Por qué? Porque la muestra tiene que ser representativa. Yo les pongo el caso. Una hectárea, de franco arenoso, aproximadamente 20 centímetros, pesa más o menos 3.000 toneladas. Lo que nos dice la bibliografía, de acuerdo al cultivo, dice, se debe extraer una muestra de suelo, una muestra compuesta, de 2 a 10 hectáreas, dependiendo la homogeneidad. Multipliquen ustedes 3.000 toneladas
por 2 hectáreas, serían 6.000 toneladas. Pero si es 10 hectáreas, ya estaríamos hablando de 30.000 toneladas. ¿Y cuánto se utiliza en determinaciones? Por ejemplo, el fósforo disponible. ¿Les tienen idea cuánto se utiliza? 1 gramo. Si ustedes han efectuado un mal muestreo, están invirtiendo dinero en vano, porque los resultados que le va a dar no son los reales, no son los adecuados. ¿Sí? Entonces, por eso es que tiene que haber un muestreo, aparte del método adecuado, aparte de la calibración que puede haber por método, se necesita un buen muestreo. Y posteriormente, cuando dan los resultados, ¿cómo los podemos emplear? ¿Qué correcciones tenemos que hacer y qué, de repente, movimientos tenemos que hacer en ese campo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay métodos que son empleados a nivel universal. Método de Olsen, por ejemplo, ¿no? El Walker y Black, para determinar la materia orgánica, etc. Hay una serie de métodos. No podemos estar utilizando métodos que creamos, que son buenos y no están probados. Es bien difícil, la inversión es fuerte para hacer este tipo de pruebas de calibración. Por eso es que normalmente a veces se toma parámetros que son foráneos, no son de aquí del medio, ¿no? Entonces, ya llevamos la muestra al laboratorio. En general, podríamos decir que hay 3 tipos de análisis. Un análisis de fertilidad. Esto es para ajustar la fórmula de fertilización. Normalmente determina el pH y la conductividad, la materia orgánica, el carbonato o a la acidez de cambio, el fósforo y potasio disponible. También hay uno para ver sus características, para poder ingresar a las características que tiene el terreno. Ojo, el laboratorio no conoce el campo donde ustedes están trabajando. Ellos trabajan con los ojos cerrados respecto a eso. Hay uno que le llaman rutina o de caracterización, en los cuales, además de lo que se analiza en fertilidad, se determina la clase textural, arena, limo y arcilla, y paralelamente la capacidad de intercambio catiónico y los cationes de cambio. ¿Sí? Posteriormente tenemos otro que es de salinidad, en general, ¿no? En salinidad, lo que nos analiza es un análisis de caracterización más la parte soluble del suelo. ¿Cómo lo hace? A la muestra de suelo le pone agua al 30%, más o menos, hasta que se forme una masa, y se extrae el líquido con una bomba vacía. Y ahí se determinan aniones y cationes que están formando parte de esa solución. Para ver qué tipo de sales, si es que hay sales en el suelo, qué tipo de sales son las que están predominando. A veces se dice por bibliografía, no, lo que predomina es el cloruro de sodio. Perfecto. En estos momentos se está utilizando el quemador de azufre. Las sales podrían ser sulfatos. ¿Sí? Entonces, ahí tienen un ejemplo del análisis de fertilidad. Tienen un ejemplo del análisis de caracterización. Tenemos ya la clase textural y tenemos los cationes de cambio con la SIC. Y tenemos aquí el análisis de salinidad. En este análisis de salinidad, en esta segunda línea, ustedes tienen los elementos solubles. En este caso, por ejemplo, ¿qué sale la que está predominando? El cloruro de sodio. Pero fíjense, hay cloruro de sodio y hay cloruro de calcio también. ¿Sí? Hay cloruro de sodio y cloruro de calcio.
No todo es cloruro de sodio. ¿Ve? Tienen problemas del boro, altas concentraciones. ¿Está claro? Y aquí hay algo que vamos a tocarlo, pero de una vez, porque si no se nos va el tiempo. Vean, acá dice conductividad eléctrica en extracto de pasta de saturación o en extracto de saturación. Pero acá dice conductividad eléctrica en dilución 1:1. Para aclarar, yo sé que algunos de estos ya lo conocen ustedes, pero vean, yo tengo una muestra de suelo con 5 gramos de sal, ¿sí? Y le pongo 100 mililitros de agua. Y tengo la misma muestra, pero no le pongo 100 mililitros de agua, le pongo 20 mililitros de agua. El que tiene menos agua tendrá un valor mayor. El que tiene más agua tendrá un valor menor. Esa es la diferencia. Acá tenemos 7.26 decisiemens, perdón, 26.9 decisiemens de conductividad eléctrica, mientras acá yo tengo conductividad eléctrica de 14.4. ¿Por qué? Porque acá hay mayor cantidad de agua. Este es 1:1. Una unidad de muestra de suelo por una unidad de agua. ¿Está claro? Entonces, aquí, ahora ustedes me dirán, pero en los manuales sale un valor. Este cultivo soporta bien esta cantidad de sales. ¿A qué se refiere el libro? ¿A 1:1 o a extracto de saturación? A extracto de saturación. Esta es la referencial. No es esta. No es esta. Esta es la referencial. ¿Por qué? Esta de aquí me puede dar un valor y siembran y se quema la planta. ¿Por qué? O en extracto de pasta de saturación va a ser mucho mayor el valor. Normalmente se estima, se ha hecho correlaciones para ver entre 1:1 y extracto de saturación, y es 1.8 a 2. Hay que multiplicarlo por 1.8 a 2 aproximadamente, ¿no? Bien. Me estoy confundiendo con mis alumnos porque siempre a los alumnos les digo, si tienen alguna pregunta, háganla, pero en este caso van a preguntar al final. Aquí hay una muestra de suelo. Vean, aquí hay otro problema que bastante, y mejor lo toco de una vez antes que me vaya a olvidar. Antiguamente no se utilizaban los suelos arenas para sembrar. Se decía, es mal, como suelo, es malo desde el punto de vista de fertilidad. En estos momentos con el fertirriego se están utilizando mucho las arenas. ¿Está claro? ¿Por qué el suelo arena no era bueno desde el punto de vista de fertilidad? Porque el suelo arena no retiene la materia orgánica. O sea, un suelo arenoso es pobre nutricionalmente. No puede retener materia orgánica, no puede retener iones, no hay capacidad de intercambio catiónico, es muy baja la capacidad de intercambio catiónico. Entonces normalmente no se utilizaba, pero ahora se está utilizando. Se está utilizando estos suelos arena. Y aquí tiende a salir ya en claro, vean aquí, no tengo arcilla, pero tengo materia orgánica. Tengo materia orgánica 0.52, 0.63 y prácticamente no tengo arcilla. ¿De a dónde se van a retener? Se va a retener esta materia orgánica. Ahí tenemos que tener en consideración de que hay una relación entre la arcilla y la materia orgánica. Si no hay arcilla, no hay posibilidad de retención de materia orgánica. Pero se acumula la materia orgánica en mi suelo que es arenoso. Estamos de acuerdo. Pero ¿por qué se puede acumular? Porque hay mal drenaje. Porque la temperatura es muy baja, no se descompone, no hay proliferación microbial,
no se descompone la materia orgánica. Claro, en costa, por ejemplo, ¿por qué se podría acumular la materia orgánica? Mal drenaje. Uno de los principales problemas es el mal drenaje. A mí particularmente muchas veces me sirve para poder indicar problemas de drenaje que puede haber en el suelo. Sea por compactación, sea por un cambio textural, etcétera, ¿no? Esa es la característica de eso. Bien. Dentro de lo que es, ya estamos tocando el resultado de análisis del suelo. Fíjense, tenemos pH. ¿Por qué es importante el pH? Porque estos números me van a indicar la solubilidad del elemento. Es decir, que el elemento no esté interaccionando negativamente con otros elementos que podría haber en el suelo. No es que desaparecen los elementos, no se manifiestan los elementos. Por ejemplo, el fósforo. Sus rangos nos dicen más o menos entre 5,5 y 6,5 es la mayor capacidad de solubilidad que tiene el fósforo. ¿Qué pasa cuando es mayor de 6,5? Comienza a predominar el calcio y forma fosfato de calcio con menor solubilidad. Y esa solubilidad de fósforo se va perdiendo hasta 8,5. ¿Por qué? Porque en 8,5 comienza a predominar el sodio y se incrementa la solubilidad del sodio. pH menor de 5,5 comienza a predominar el aluminio, el hierro, y forman compuestos de menor solubilidad. Entonces, el problema es que este pH le llaman reacción del suelo, está relacionado directamente con la solubilización del elemento. Que el elemento esté en la forma como la planta lo pueda absorber, porque esa es otra de las cosas. El fósforo es P. Lo venden como P2O5, pero la planta lo absorbe principalmente como H2PO4 con una carga negativa, o como HPO4 con dos cargas negativas con menor facilidad, con menor eficiencia. Entonces, esa es la característica que tienen cada uno de los elementos. Por ejemplo, y me llamó la atención, ¿no? Sé que no hay nitrato de calcio, pero hay algunas empresas que sí han dispuesto de nitrato de calcio. Y lo que me decían era, voy a aplicar nitrato de calcio, pero le voy a elevar el pH. Oye, le digo, ¿por qué le vas a elevar el pH? Porque lo que estoy aplicando es óxido de calcio, que es una cal, incrementa el pH. Lógico, el óxido de calcio incrementa el pH. Pero lo que ustedes están aplicando no es óxido de calcio en el nitrato de calcio. Están aplicando calcio, pero se comercializa en términos de óxido de calcio. ¿Está claro? Igual que el P2O5. La forma de comercialización del fósforo. El K2O. No es la forma como la planta lo absorbe. La planta lo absorbe como potasio monovalente. ¿Está claro? Esa es la característica. O sea, va a depender mucho del elemento. Y nos hemos acostumbrado a esto. En realidad, a veces lo fácil va a resultar complicado posteriormente, porque me dice pH medio, pH óptimo, pH alto, ¿no? Y me dice unas concentraciones del elemento. Por favor, estas son las nuevas, bueno, relativamente nuevas, porque del siglo anterior, que se implementó centimol monoprotónico por kilo de suelo para el cambiable y por litro en el caso del agua, ¿no? Entonces, estas son las características. Nos hemos acostumbrado a estas. Por ejemplo, ven ahí, acá es uno bastante completo, en la cual determinaciones de nitrato, de fósforo, potasio, con el extractante. Y ahí tienen los
Es simplemente comparar los resultados con esto y decir, está alto, medio o bajo, ¿no? Aquí hay una extracción con acetato de amonio para el calcio y el magnesio, y ustedes observan ahí concentraciones. Me dice, no, el calcio está entre menor de 1000, es bajo, entre 1000 a 2000, más o menos bien, y arriba de 2000 ya está alto. El magnesio entre 80, 60, 80 hacia abajo, o arriba, mayor de 180 ppm, ¿no? Entonces, hay esa forma. El sulfato. En realidad, a veces, cuando veo esto del sulfato, me causa un poco de sonrisa y nerviosismo a la vez. ¿Por qué? Porque en estos momentos, en los suelos, encuentro análisis con 700 y 1000 ppm de sulfato. Pues quiere decir que están utilizando bastante ácido sulfúrico, ¿no? Tienen ahí para determinaciones de los micronutrientes, y ahí tienen ustedes las concentraciones. Aquí hay algo que les comento. Estos dos elementos se absorben como en forma reducida. Estos dos elementos presentan valencias 2 y más 3. Más 2 es cuando están reducidos. Más 3 cuando están oxidados. En el caso del manganeso llegan tranquilos a manganeso más 4. Perfecto. Entonces, si no le estamos aplicando manganeso al suelo y la concentración de manganeso sale alta, el suelo tiene mal drenaje. ¿Está claro? Porque acá lo que están determinando es elemento disponible, la que esté en capacidad de ser absorbido por la planta. Manganeso tiene que ser manganeso divalente, manganeso reducido. ¿Sí? Dependiendo del cultivo, se podría determinar, me sale un valor, por ejemplo, no le he aplicado manganeso y me sale, qué sé yo, 400 ppm de manganeso en el arándano. Mal drenaje. El arándano normalmente hasta 350 creo que lo soporta. ¿Sí? Este manganeso es complicado ahí. Hay diferentes tipos de rangos. Me dicen, por ejemplo, entre los cambiables, calcio entre 65 a 80%, magnesio de 10 a 20, potasio de 3 a 8, sodio debe ser menor de 5 en general, y aluminio no, más diría hidrógeno. Hidrógeno menor de 10%. Aluminio no, porque ya aluminio implica suelos de pH bastante bajo. Hay muchos autores que tienen estos rangos, pero diferencial. Malavolta habla de que la acidez de cambio debe ser entre 10 y 20%, por ejemplo, ¿no? Hay tablas, aquí tienen otro tipo de tablas, tienen los métodos, normalmente, y a veces nos pintan, eso ya es el marketing de cada laboratorio, y nos pintan prácticamente los elementos. Está alto, está bajo, pero no me dicen por qué. Ese es el problema, que tenemos que saber, este resultado 1.5 está bien, pero puede estar bien para un suelo que tiene ¿cuánto? 1.8, prácticamente que tenga 20 a 25% de arcilla. Está bien la materia orgánica, está equilibrada con la arcilla. Pero si es un suelo que tiene 5% de arcilla, ni hablar, está acumulado. Y si es un suelo que tiene 30% de arcilla, 35% de arcilla, de repente está abajo. ¿Está claro? Esa es la característica de esto. Bien. Normalmente, cuando nosotros enviamos una muestra al laboratorio, es para que nos den resultados que podríamos explotar nosotros.
¿Por qué explotar? Porque la planta requiere propiedades físicas del suelo y propiedades químicas. Propiedades físicas relacionadas principalmente, hace un momento le dije, a la porosidad. Aire, agua. Relación aire-agua, que eso es Edgardo creo que les va a exponer, pero relación aire-agua. Es importantísimo eso. Y la parte química, que tenga y aporte nutrientes, ya sea de la materia orgánica o sea de la parte mineral, lo que quieran, pero que aporte nutrientes. ¿Claro? En la clase arenosa, en la clase textural, hay problemas. ¿Y qué problemas? Compactaciones. Y es común las compactaciones. A veces ustedes mismos han entrado al campo y han agarrado una lámpara y han querido introducir completamente la hoja de la lámpara. Ustedes mismos analícense. ¿Han logrado introducir toda la hoja a los 30 centímetros de la lámpara? Hay dureza. Esa compactación podría estar por debajo de los 20, 25 centímetros, que es la profundidad de arado por lo general. La remoción del terreno. Y esto me está creando problemas de circulación del agua. ¿Por qué? Porque el agua podría por debajo estar corriendo hacia las partes más depresionadas. ¿Y cómo podemos encontrar si el suelo está compactado o no? La determinación de la densidad aparente. Agarran un tubo pequeño, ¿no? De fierro principalmente. Venden en las casas comerciales para determinar textura. ¿Qué cosa es lo que trae? Un tubito. Traen una tapa de jeve y un mazo. Introducen todo eso en la capa que ustedes consideran que hay compactación, llenan el tubo, le sacan el exceso y ya tienen la masa. La ponen a secar y ya tienen la masa. Sacan las dimensiones del tubo y tienen el volumen. Dividen la masa entre el volumen y tienen la densidad aparente. Y siempre consideren entre 1 para un suelo arcilloso a 1.6, 1.7 para un suelo arena. Arena, no arenoso, arena. ¿Sí? Y ahí lo pueden intercalar con respecto a las otras clases texturales. Y pueden determinar, a veces tienen ustedes un suelo, qué sé yo, arenoso, arena, y su densidad aparente es 2, compactación. O pueden tener un suelo franco, que tiene 1.7, compactación del suelo franco. ¿Sí? Eso lo vemos ahí. Acá está lo que les decía hace un momento. Hay una interacción entre la parte mineral, la arcilla, y la materia orgánica. Están unidas. Se forma el complejo arcillo-húmico. Este es el complejo arcilla-húmico, el responsable de la capacidad de intercambio catiónico y todo eso, ¿no? Retención de agua, retención de iones. Entonces, vean, en función de eso, en función de la clase textural, ¿por qué es importante la determinación de la textura? Porque me permite proyectarme algunas propiedades. Ya tenemos la densidad aparente, la capacidad de campo, porque no es lo mismo. El punto de marchitez y el agua disponible puede ser determinada con eso, ¿no? De ahí tienen ustedes un resumen de la capacidad de campo. Un arcilloso, 35-38%, una arena entre 7 a 10%, 7 a 10% en capacidad de campo. ¿Sí? Pero paralelamente a eso, también la clase textural me está dando un indicio de la capacidad de almacenamiento de iones que tiene. ¿Por qué? Porque un suelo arenoso no tiene arena, no arenoso, arena, no tiene arcilla. Si no tiene arcilla, no tiene cargas negativas, coloides, inorgánicos. Y tampoco tiene coloides orgánicos.
Entonces su capacidad de retención va a ser mínima o no hay. ¿Está claro? Esa es la característica de esto. Entonces, una de las determinaciones más complicadas para la costa, sobre todo, es la salinidad y los suelos salinosódicos y los suelos sódicos. Tiene sus relaciones, ustedes ya las conocen. 4 de Sisiemen, el suelo salino, el pH menor de 8,5 y menor de 15% de saturación de sodio. Lo contrario es el suelo sódico. No tiene sales, tiene mayor pH, mayor de 8,5 y mayor de 15% de saturación de sodio. Ahora, la sal, la salinidad, está constituida por iones. Por favor, no confundan. El pH es la concentración de hidrógeno. Me dice un pH 4, 10 a la menos 4 moles de hidrógeno por litro. Hidrógeno, nada más. No mide otra cosa. Las sales, no. Las sales están constituidas por diferentes iones. Diferentes iones. Los principales, por ejemplo, que determinan la salinidad, el cloruro, el sulfato, el bicarbonato, el nitrato. Y entre los cationes, calcio, magnesio, potasio, sodio. O sea, pueden hacer cualquiera de esas sales. Por eso es el análisis de salinidad. ¿Para qué? Para ver cuáles son. ¿Y cuál es el objeto de esto? El objeto es de que las sales, cuando afectan al cultivo, generalmente afectan de dos maneras. Uno, les restringe el agua, porque las sales son ávidas de agua, son hidrofílicas. Y segundo, lo que va a hacer es un efecto tóxico. En altas concentraciones, cualquiera de estos elementos es tóxico para la planta. Entonces, ¿qué cosa es lo que quiero hacer yo cuando determino cuál es la sal que está predominando? Para esa sal no aplicarle esa sal, aplicar otro tipo de iones. Mi problema es con el cloro. Le suspendo, ya no aplico cloruro de potasio, le aplico nitrato de potasio, pero el nitrato también es salino, estamos de acuerdo, pero no está predominando en esa agua, no está predominando en ese suelo. Al contrario, ese nitrato me puede combatir al cloruro. ¿Está claro? Esa es la característica de esto. Por eso el análisis tenemos que verlo. Me salió alto la salinidad. Le hago análisis de salinidad para ver qué elementos son los que me están determinando esa salinidad, que están predominando bajo esas condiciones salinas, para combatirlo. Pero no me diga, no, le voy a incrementar el pH para que se reduzca, o pero voy a bajarle el pH para que se reduzca la sal. No. Tiene nada que ver con el pH, directamente, ¿no? Indirectamente sí podríamos hablar. Entonces, ahí tienen los diferentes y tienen ahí los valores en pasta saturada y en 1,1, por favor. Esto, cáptenlo, guárdenlo en su disco duro. ¿Por qué? Porque normalmente tienen bastante, he visto en los campos, problemas con esto, en pasta saturada. ¿Sí? Este es el verdadero valor. Y es mayor que en dilución 1,1. Ese es el problema. Si fuera al revés, no habría problema. Porque ya estoy trabajando sobre un exceso. Pero acá estoy trabajando sobre un déficit. Porque esto la mayoría de laboratorios trabaja con eso. ¿Sí? El problema de la sodicidad es complicado porque el sodio es tóxico. Es tóxico. En el suelo y en la planta. En el suelo va a crear dispersión, no permite la unión de las partículas. La separa. Al separarla, las partículas más pequeñas caen al fondo. Y si caen al fondo, va a haber problemas de drenaje.
Entonces, ahí tienen ustedes normalmente lo que se pide es para evitar problemas con el sodio, el complejo de cambio debería ser menor, en el complejo de cambio el porcentaje de saturación de sodio debe ser menor de 5%, para tener un suelo, digamos así, libre de sodio. No estoy hablando de la planta, estoy hablando del suelo, ¿sí? Se utiliza mucho el yeso, aunque muchos colegas prefieren utilizar cloruro de calcio, que también da buenos resultados. El yeso agrícola es el que se utiliza mayormente para poder controlar el exceso de sodio que tiene el suelo. Pero eso normalmente es cuando el pH es mayor de 8,5, mi porcentaje de saturación de sodio es mayor de 15% y no tiene sales. Otra de las determinaciones es el carbonato de calcio. Ustedes lo pueden realizar directamente a nivel de campo. Utilizan un ácido clorhídrico, nosotros utilizamos ácido clorhídrico al 50%, vamos con nuestro gotero, este es un gotero, lo aplican al suelo o le aplican a uno de estos agregados que está por acá, le aplican ahí, y si efervesce, quiere decir de que hay una alta concentración de carbonato. Lo que se evapora, esto de aquí, es anhídrido carbónico, que proviene del carbonato, ¿no? Entonces, ¿qué problema tiene esto? Un montón de problemas. ¿Por qué? Porque me va a elevar el pH, por una parte, se incrementan todos los OHs. Si se incrementan todos los OHs, un amonio se va a perder más fácilmente por volatilización, porque jala el hidrógeno y se queda como amoníaco. En altas concentraciones también puede crear problemas de drenaje, forma capas endurecidas, ¿no? De la característica que tiene el carbonato de calcio. La tabla nos dice menor de 2, de 2 a 4, mayor de 4. En realidad, con menor de 2 ya tenemos problemas, ¿no? Y ahí tienen las concentraciones de carbonatos. En realidad, el carbonato al incrementar el pH disminuye la solubilidad de los nutrientes. Y a esto también se le adiciona, es uno de los causantes de la famosa esclerosis férrica. Se inhibe principalmente la manifestación del hierro. Crea problemas con el hierro. El hierro se absorbe, hemos dicho, como hierro 2. Pero cuando hay carbonato de calcio, automáticamente pasa a hierro 3. Y ya la planta no lo absorbe, no es móvil incluso, ¿no? Está complicando esto. Depende del criterio, porque si se sabe manejar, no sé si eso es fluorescencia, ha sido ya comprobado científicamente con respecto a las características del suelo. El problema es de que el suelo es heterogéneo. La vez anterior vi uno con respecto al cadmio. ¿Qué saco si dentro de un campo homogéneo tengo una puntita, una pequeña área, de repente de 100 metros o menos, que tiene alta concentración de cadmio? Le aplico solo a esa parte de repente un biochar o un sílice, le aplico ahí, o le aplico a todo el campo. Ahí viene el problema. Yo digo, está bien, para un estudio del suelo te acepto, pero para manejarlo así en forma diaria, por ejemplo, no voy a poder separar de acuerdo a las concentraciones que me ha determinado la fluorescencia. No sé si me dejo entender, ¿no? Eso, así lo veo yo. Porque el suelo es muy heterogéneo. El suelo es muy heterogéneo. Tendríamos que estar viendo, no, esta zona es baja nutricionalmente, esta zona es alta nutricionalmente. Complicado, vamos a hacer vamos a desmenuzar al suelo en pequeñas áreas, en muy pequeñas áreas, ojalá fuera macroáreas, pero en muy pequeñas áreas, ¿no? Salvo que la profesora de la Luna
posteriormente le pueda aclarar eso. ¿Sí? Hay precipitaciones, normalmente el carbonato lo que tiende a reaccionar es con el fósforo. Reduce la disponibilidad de fósforo, a veces, ¿no? Es una de las características que presenta. Ahí tienen el adensamiento que puede compactar. Ahí tienen la volatilización del amonio. Y el otro problema grande es la materia orgánica. Esta materia orgánica, ¿por qué les digo materia orgánica? Porque a veces tienen un campo arenoso y dicen, estoy sembrando tal cultivo. Pero la norma es que este cultivo debe estar en un suelo que tiene 5% de materia orgánica. Tengo un suelo que tiene con la justa 20% de arcilla y le quiero llevar a 5% de materia orgánica. La única forma de acumular el 5% es quitándole el agua y que se acumule ahí o bajando la temperatura de forma significativa. No hay otra forma. Porque la materia orgánica se va descomponiendo a lo largo del año. Si las condiciones son buenas, se va a descomponer rápidamente. Claro, entonces depende de la materia orgánica que le esté aplicando también. Por eso yo particularmente trabajo arena pura con 0.1% equilibrado. 30% en la costa, hasta 1.8 a 2%. La sierra en la selva puede llegar a 2.5, 3. Arcilloso, ¿no? Pero si no, hay acumulación. Y acumulación porque alguno de los factores está impidiendo el desarrollo. Esta materia orgánica hay que verle desde el punto de vista de la estructura. Tanto la estructura como su dureza del agregado formado. Que sea estable el agregado. Y va a permitir un flujo de agua. ¿Por qué? Porque la materia orgánica va a permitir la formación de ese agregado. Dentro del agregado retiene el agua. Y entre el agregado circula el agua. ¿Sí? Vamos a avanzar porque ya Edgardo creo que me está mirando mal. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, la concentración de materia orgánica en general. Me dicen menor de 2, de 2 a 4, mayor de 4. Pero no es lo mismo un suelo arena que un suelo arcilla. Son completamente diferentes. ¿Sí? Ahí tiene, por ejemplo, con 0 de arcilla, el porcentaje de materia orgánica 0.1, ¿no? Pero dentro de esto, hay otra determinación que nos dice la capacidad de intercambio catiónico que tiene. Depende de quién, de la arcilla y del humus. Pero arcilla no es una sola. Para nosotros, el curso de minerales, dentro de los cuales estaba arcilla, duraba un semestre. Imagínense la cantidad de arcillas que hay. De ahí tienen unas pocas. Montmorillonita, caolinita, hilita. Estas arcillas tienen diferente capacidad de intercambio catiónico, es decir, diferente cantidad de cargas negativas. Lógico. Quien tiene mayor cantidad de carga va a retener mayor cantidad de agua y de iones. En este caso, el humus. El humus, no la materia orgánica, porque se va a confundir con el estiércol. El humus. Pero observen ahí, la caolinita 3 a 15, la hilita de 15 a 40, la montmorillonita de 80 a 100. Pero cuando a mí me dicen la textura es arena, no me dicen la arcilla de qué tipo es. O sea, no sé el valor de la arcilla. Yo puedo estimarlo. Es diferente, ¿no? Pero va a depender del tipo de arcilla que esté predominando y de los elementos más fuertemente retenidos que estén ahí. Ahí te quería tocarles también esto, ¿no? Antes que me vaya. Vean.
Los iones en el complejo de cambio, en la capacidad de intercambio catiónico, están retenidos con diferentes fuerzas. No es que estén en solución. La planta no toma del complejo de cambio. No toma directamente del complejo de cambio. La planta lo que hace es pasarlo a solución y de la solución lo absorbe. ¿Está claro? Por eso a veces cuando me dicen, no, es que mi relación calcio-magnesio, calcio-magnesio-potasio, me indican que el suelo es... Sí, me indican que el suelo está muy bien abastecido con una relación. Estamos de acuerdo. Pero eso es para clasificar los suelos. No es desde el punto de vista de fertilidad. De fertilidad me interesa la mayor concentración de iones, que sean fácilmente absorbidos por la planta. ¿Está claro? Esa es la característica de eso. Ahí tienen, por ejemplo, los arenas, 2 a 3 mil equivalentes por cada 100 gramos de suelo. Los arcillosos, en realidad yo veo hasta 35, 38%. 58 es demasiado. El limo no entra dentro de la capacidad de intercambio. El limo normalmente me da impermeabilidad en los terrenos. Arriba de 20% de limo ya hay que tenerle cuidado, hay que mirarlo entre ojos a ese suelo. ¿Sí? Y ahí el problema es, observen ahí, ¿quién es el que va a ser más fuertemente retenido? O el que esté en mayor concentración. El catión que es más fuertemente, el que es preferido por el complejo de cambio. ¿Cuál es? El calcio. ¿Por qué? Porque el calcio tiene mayor valencia y en comparación con el magnesio tiene menor hidratación. El potasio y el sodio están en menor concentración. ¿Por qué? Porque son cationes monovalentes. ¿Está claro? Son cationes monovalentes. O sea, entonces, viene ahí y hay nuevamente las tablas de interpretación para ver las concentraciones óptimas que hay en solución. Esto es en solución, por litro. ¿Sí? Para ver la concentración de hidrógeno. Perfecto. Hasta ahí, todo bien. Tenemos una idea. Pero por favor, esto guarden su disco duro. Este es el elemento cambiable. Acá están las arcillas y están reteniendo los iones. Acá tenemos la planta. La planta también tiene a través de las células la capacidad de intercambio. Estos elementos tienen que pasar a solución. Y de solución la planta lo va a absorber. No es que la planta pueda absorber directamente de acá. ¿Claro? Ahí tiene la materia orgánica. Va a depender de la presencia de arcillas y las condiciones medioambientales. ¿Sí? Ay, Dios, ya me pasé. Yo creo que hasta ahí nomás, Araceli, porque si no Edgardo se va a quedar sin hablar. Bueno, doctor Loli, o si gusta, podría ser hasta las 6. Depende de usted. Oh. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí, y fíjense, quien va a descomponer la materia orgánica son los microorganismos, las bacterias aerobias. Si no hay bacterias, no se descompone la materia orgánica. Es decir, le aplican a un suelo ácido en alta cantidad y tienen materia orgánica, la materia orgánica se va a acumular. En ese momento, por lo menos. ¿Por qué? Porque los microorganismos, estoy esterilizando el suelo. Tiene que haber microorganismos. La descomposición no es otra cosa que el consumo de los enlaces. Los iones se van quedando. Entonces, hay condiciones de humedad, temperatura, oxigenación, nutrientes, pH, que intervienen en la proliferación microbiana. Bacterias aerobias.
¿Sí? Entonces, tienen esa materia orgánica, el humus. El humus, por favor, no es el humus de lombriz. El humus de lombriz es estiércol de lombriz. El humus es la materia orgánica que se ha adecuado a las condiciones medioambientales donde está desarrollando. Demora entre 3 a 6 meses en equilibrarse. Ese es el humus, que es la materia orgánica que sale en los análisis. Es estable, su descomposición es menos del 5% anual. Normalmente se estima que el humus aproximadamente tiene un 5% de nitrógeno total. Total. No asimilable, no necesariamente asimilable por la planta. ¿Sí? Tienen una relación carbono-nitrógeno entre 8 y 12. Ustedes me dirán, pero si es entre 8 y 12, la velocidad de composición es alta. Mentira, no. Acá no funciona, no funcionaba esa relación carbono-nitrógeno. Porque todos los componentes del humus son complejos. ¿Sí? Son complejos. Y ahí tiene, la mineralización anual es menor o igual al 5%. En la costa, en términos bastante globales, puede ser de 3 a 4%. En la Sierra Alta es mucho menor al 0.5% incluso. En el Valle Interandino es más abrigado, de 2 a 3%. En la selva con buen drenaje podría llegar al 5%. Y en selva con mal drenaje, que es lo que predomina, menor de 1%. Por eso es que se vuelven los suelos pantanosos. Está lleno de agua y hay acumulaciones ahí de materia orgánica. En la sierra, ¿por qué se acumula la materia orgánica? Por el frío. No predominan las bacterias, no están activas. Ya hemos visto. Y aquí hay, esto es lo que quería también conversar con ustedes, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, resultados de análisis de suelo. Yo tengo un pH neutro con problemas de salinidad, 9, arriba de 4. Es extracto de saturación. Tengo el fósforo disponible, método de Olsen, está alto, arriba de 14. El potasio disponible está alto, método del acetato de amonio. Tengo arena, no sé cuánto de porcentaje, pero fíjense, aquí, la materia orgánica es 0.4. ¿Está bien? Está equilibrada, pero yo le aduciría a esto quizás problemas de mal drenaje, por esto, por el limón. Peor todavía si hago mi calicate y encuentro que a los, qué sé yo, entre 10 y 20 centímetros hay una capa de limo. Peor todavía porque no pasa. Tendría que modificar, remover bien el terreno. ¿Sí? No tengo problemas con el sodio, es menor de 15%. Y la cantidad de carbonato es relativamente baja. Cuando hay carbonatos, es lo que yo quería enfocarles, ¿no? Cuando hay carbonatos, por favor, exijan al laboratorio que les determinen la capacidad de intercambio catiónico, esta de acá, con el método del acetato de amonio. ¿Por qué? Porque a veces sale capacidad de intercambio catiónico y le ponen E. ¿Qué quiere decir? Capacidad de intercambio catiónico efectiva. Efectiva es la sumatoria de los cationes. ¿Está claro? Y ustedes mismos, ustedes lo saben, porque han mandado sus muestras al laboratorio, a diferentes laboratorios, y ahora están saliendo una determinación de carbonato de calcio activo y total. ¿Qué significa activo? Que rápidamente va a pasar a solución. Se va a disolver más rápidamente.
porque el carbonato tiene una disolución normalmente de 0,8 gramos por litro. Pero el activo es una pequeña parte que rápidamente se va a solucionar, se va a liberar. Perfecto. Si se va a liberar el calcio, este calcio va a pasar acá. Va a ser determinado a nivel del complejo de cambio. Entonces, este valor está hinchado. Y si yo quiero determinar, tengo dudas, el suelo parece sódico, como está inflado, el valor del porcentaje de saturación de sodio va a salir bajo. Tengan cuidado. Primero tienen que lavarlo, después con una pasada de alcohol, y después recién se le aplica el acetato de amonio. ¿Sí? Y ahí tienen, vean, esta es otra de las metodologías para poder ver y caracterizar el suelo. Es soluciones de sondas. ¿Hay que explotarlas? Sí. Yo no creo esto de que debe ser desde el punto de vista nutricional, cuánto va a tomar la planta. No, no creo por ahí porque es muy heterogéneo. Pero vean, aquí nada más. Yo tengo acá una solución fertirriego de 2,79 de conductividad, sales, que son iones. La solución a los 30 centímetros tiene 2,72, es decir, está bajando. Lo que le he aplicado no se está quedando, está pasando. A los 60 centímetros llega a 6,7. Pero a los 90 centímetros llega a 17. Hay una gradiente marcada, ¿no es cierto? Si se está acumulando ahí, dos cosas pueden ocurrir. Primero, que el extremo, la parte externa del bulbo, está llegando a esta zona, a los 90 centímetros. O que hay un cambio textural o hay una capa compactada a los 90 centímetros que ya no deja pasar el agua. Ahí se acumulan los iones, porque las sales pueden ser por acumulación también. Y fíjense el contenido de sodio que tiene. Es mayor que el contenido de calcio. De igual manera, el cloruro es mayor que el sulfato. O sea, todo me da todo de que es un problema de compactación. Para mí es un problema más de compactación. Y esto se verifica haciendo una calicata para ver la compactación. Y el otro problema que le quería sugerir respecto a esto es que a veces podemos decir, ¿cuánto tengo de nitrato? 5,42, 8,98, una barbaridad de nitrato. Entonces, si le estamos aplicando nitratos, ¿para qué le estoy aplicando nitratos con mi fertilizante? Si el suelo tiene nitrato. Y a veces dejamos de aplicar nitrato. A los 3, 4 días comienzan a observarse mayor cantidad de hojas quemadas. ¿Qué pasó? Se disparó el cloro. En el suelo hay un equilibrio. Esto, en realidad, en gran parte, mejor se olvidan de que está en el suelo. A veces utilizan estos datos para reducir las concentraciones de los fertilizantes. Para reducir, ¿qué tendrían que hacer? Que tengan acá alta concentración y que la concentración foliar debe ser alta. Está tomando de más la planta nitrato. Pero si no es de más, entonces no tiene por qué bajar. ¿Sí? Bueno, acá tienen es otro de los problemas. Ahí tienen el suelo de pH ácido y observen acá. Tengo la SIC, 11,2. Si ustedes suman todos estos cationes, me da 5,94. O sea, hay aproximadamente 5 miliequivalentes de cargas negativas que no están siendo neutralizadas. ¿Sí? Pero es que esta SIC, que le llaman total, es determinada pH 7.
Mientras que estos cationes obedecen al pH 412. ¿Está claro? A esto le llaman SIC efectiva y esta SIC total. Y también se está dando prácticamente aquí, por la contaminación del carbonato principalmente, ¿no? Imagínense, la vez anterior, en una sustentación, se presentó datos de un suelo franco-arenoso con una capacidad de intercambio catiónico de 120, creo que fue, o 125 centimoles monoprotónicos por kilo de suelo. Es una barbaridad. Y no es otra cosa que lo que han hecho ha sido sumar los cationes, como esto estaba inflado, por la concentración de carbonato libre, carbonato activo, ¿no? Bien. Jóvenes, muchas gracias por haber prestado atención. Espero que les haya sido de utilidad. ¿Sí? Buenas tardes. Ahora sí, pasaré a presentar a nuestro segundo expositor. Bueno, él es el ingeniero, ingeniero magíster Edgardo Laluna Gutiérrez. Es ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional Agraria La Molina. Como ya lo mencioné, tiene grado de magíster con la maestría en especialidad de suelos de la misma casa de estudios. Cuenta con 23 años de experiencia laboral en el sector agrario, 20 años como asesor técnico en nutrición mineral de plantas. Además, también cuenta con publicaciones de nivel científico en temas de nutrición mineral en cultivos y desarrollo de tecnologías alternativas. Actualmente es gerente técnico en Molinos y CIA Fertilizantes. Ingeniero Edgardo, buenas noches. Sea bienvenido. Si podría de repente encender igual su cámara y su micrófono. Hola, Araceli. Buenas noches. Buenas tardes, todavía creo que es. Sí, bien. Puede comenzar. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, doctor Loli, por la excelente presentación. Era justo darle un poquito más de tiempo. Bien, yo voy a complementar la presentación, digamos, con lo que es la interpretación de análisis de agua para fertirrigación, ¿no? Entonces, bien, los análisis de agua, el análisis químico del agua de riego permite obtener información imprescindible sobre el principal insumo que usa un cultivo. El agua de riego tiene efectos sobre la conservación del suelo y la nutrición del cultivo y también sobre el impacto ambiental de la agricultura. En función del tipo de la agua que dispongamos, es posible conocer los cultivos y métodos de manejo óptimo en la agricultura. Bien, aspectos de la calidad sobre la calidad del agua. Entonces, la concentración salina, el contenido de sodio, los elementos tóxicos o los elementos que tapan los emisores, el contenido de nutrientes. La salinidad se mide a través de la conductividad eléctrica, que ya fue explicada por el doctor Loli, y las unidades antes milimos por centímetro y actualmente no los 10 Siemens por metro, y tiene las mismas dimensiones, es decir, que son equivalentes. Asimismo, al igual que en el suelo, el agua posee las sales, es decir, la fusión de un anión con un cation es lo que nos da la conductividad eléctrica total, que está expresada, como ya se mencionó, en 10 Siemens por metro. Esto es equivalente a las sales totales. Por eso, cuando uno tiene la conductividad eléctrica, dice, ¿no? Sales, pero al final, ¿qué son esas sales? Eso ya fue explicado por el doctor Loli. Puede ser la fusión de un anión con un cation y la predominancia de estos, ¿no? Es lo que hay que tratar de manejar en los programas que conduzcamos. Asimismo, el agua de riego, los criterios para evaluar la calidad de un agua de riego, ¿no? Los problemas de salinidad y los efectos sobre el suelo y sobre los cultivos, los problemas de infiltración, ojo, esto es importante porque recuerden, ¿no? Las aguas igual tienen elevadas concentraciones de sales, como que vamos a ver a continuación. Y los problemas de toxicidad específica, ¿no? Están concentrados principalmente de acuerdo a la concentración de cloruro, sodio y boro, principalmente como componentes del agua de riego. Otro problema es el mantenimiento de las instalaciones de riego localizado,
y riesgos de obturaciones. Esto es otro dato importante. Esto va a depender de la dureza de la calidad de las aguas. Entonces, normalmente esto genera precipitados y se va a dar pues el taponamiento de los emisores. ¿Ve? Entonces, la calidad del agua de riego, como dice aquí, ¿no?, se basa en la composición, las características físico-químicas del agua, en la determinación de los riesgos y los problemas. Por ejemplo, en el caso de la salinidad, las sales solubles totales. Eso va a generar un efecto sobre el suelo, punto número 1, y puede tener un efecto sobre el cultivo. Por eso es importante que nosotros hagamos el diagnóstico, ¿no?, antes de hacer un programa de fertirrigación. Entonces, los problemas, por ejemplo, de infiltración, igual, eso ya lo explicó el doctor Rolly, pero igual compartimos esta información. Entonces, los problemas de infiltración están basados principalmente en la concentración de sodio y esto expresado mediante el RAS, es decir, la reacción de absorción de sodio. Por eso es necesario hacer estos cálculos. Asimismo, las toxicidades específicas, como ya se mencionó, de acuerdo a la concentración de cloruros, de sodio y otros. Dentro de los otros podemos observar el tema de los microelementos, como es el caso del hierro, el manganeso, los metales pesados, la contaminación microbiana y otros. Asimismo, veamos aquí algunos ejemplos de salinidad. Entonces, si nosotros observamos, aquí hay dos problemas. Hay aparentemente una pulverización del suelo. Eso puede deberse posiblemente a la elevada concentración del sodio en el agua de riego. Y la otra es que aquí hay una generación de un taponamiento, ¿no? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con el manejo del cultivo. Y aquí, por ejemplo, igual un campo, ¿no?, totalmente salinizado. Y la salinización, ojo, puede proceder del suelo o del agua de riego, ¿no? Entonces, la elevada concentración de las aguas de riego, ¿no? O sea, perdón, la elevada concentración de sales en las aguas de riego no pueden originar este problema también de degradación de suelos. Por ejemplo, aquí, el riego, problemas ambientales debido al regadío y el impacto ambiental del regadío, alteración del régimen hidrológico, efectos internos, degradación del suelo, la salinización de los suelos, salinización versus la salinidad del agua de retorno, ¿no? La elevación de la capa de la napa freática, la sodificación del suelo, ¿no? Intrusión marina. Esto, por ejemplo, es bastante común en algunas zonas tipo la Yarada, por ejemplo, en la zona de Tacna o en la zona de Pisco, en el Villacurí mismo, ¿no? Entonces, cada vez los pozos se están profundizando más y, ojo, lo que se está dando es que hay una mayor salinización de las aguas, de los acuíferos. Y eso es porque, lamentablemente, pues no hay la renovación, ¿no? Entonces, no hay un plan para la renovación de los pozos. Entonces, eso va a depender de las precipitaciones de las partes altas, pero hasta ahora aún no se consigue una estrategia para justamente renovar los acuíferos. Entonces, los efectos externos, la contaminación de las aguas por el regadío, la salinidad, es decir, la reducción de las masas exportadas de sales, la cantidad de nutrientes, los plaguicidas, etcétera, ¿no? La modernización de los riegos, como afecta la cantidad y calidad del agua. Por ejemplo, en la zona de Pisco, que es el ejemplo que estamos viendo ahí, ¿ven? Cómo se están salinizando los suelos. Ahora aquí, por ejemplo, el efecto del sodio sobre el suelo y sobre el cultivo. Entonces, justamente eso es lo que mencionaba el doctor Lolli, ¿no? Si yo tengo aquí un suelo arenoso, entonces, ¿por qué esta agua no se está infiltrando? Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque hay un taponamiento, hay una destrucción total de la estructura del suelo, posiblemente haya limo también, un porcentaje de limo en esa zona, entonces puede haber capas, entonces hay limitaciones. Entonces, cuando uno hace la fertilización, lamentablemente, pues aquí no estamos fertilizando. Todo lo que fertilizamos un poco se va por aquí, parcialmente, ¿no? El cultivo lo está aprovechando. Entonces, vean estos ejemplos, ¿no? Que estas son imágenes de la zona de Ica y veamos la cabellera radicular del cultivo, totalmente limitado. Es que esto se debe justamente al tema de la salinización, las sales en el agua de riego, al balance hídrico, ¿no? Al drenaje impedido, es decir, el mal drenaje
y a la contaminación posiblemente de la napa freática. ¿Ok? ¿No? Aquí más ejemplos de salinización. Por ejemplo, estas imágenes, esta es de la de Espárrago, es de la zona de Pisco, y la otra imagen es de la zona de Nazca. Esto es en Palto, por ejemplo, ¿ve? ¿No? Más imágenes de la zona de Ica. Todo lo que es cebolla y espárrago es Pisco y cebolla es en la zona Ica. Entonces, por eso es importante un poco lo que decía el doctor, ¿no? Hagamos una calicata, diagnostiquemos el suelo para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Porque tradicionalmente, por ejemplo, si yo tengo aquí este suelo y este es un suelo de textura arena, entonces el bulbo debe tener esta característica típica, pero en este caso hay un comportamiento como que fuese un suelo arcilloso. Entonces, si hacemos la calicata, justamente encontramos aquí limitaciones. Mira, aquí hay una capa dura y esto está limitando justamente la infiltración del agua, es decir, la conductividad hidráulica del agua. Entonces, es importante el diseño agronómico, ¿sí? Ahí está el problema, ¿ve? Entonces, las pruebas de infiltración, este es lo que también se hace muy poco, ¿no? Entonces, esta prueba, por ejemplo, a nosotros nos permite, pues, hacer una buena programación de riego. Pues, importante tener esa data, ¿no? Entonces, hicimos igual una prueba de infiltración en la zona de Pisco. En un suelo de textura arena se debe tener de 25 a 50 milímetros, una infiltración de 25 a 50 milímetros por hora. Sin embargo, en el suelo evaluado se tuvo 1.2 milímetros por hora. Eso que debido posiblemente al alto nivel de sodio y algunos precipitados de carbonato de calcio en la zona, en el campo, ¿no? Y ahí vean ustedes, ¿no? Por eso los valores según el sistema de riego, por ejemplo, para sistemas de riego por aspersión deben ser menores a 2 Siemens por metro. En inundación podemos manejar hasta 2.5 Siemens por metro. En goteo hasta 4, porque aquí tenemos un mayor control. Y efectos sobre la planta, cada planta tiene una susceptibilidad a la salinidad. Más sensibles las plantas jóvenes y en verano, valores de los umbrales y la pérdida de rendimiento hasta en un 10%, ¿no? Atención a la salinidad real en el presente y a la solución del suelo. Entonces, las condiciones de alta salinidad de la planta permiten el cierre de los estomas, y el nivel de quietecina es bajo y un alto nivel de ácido abscísico. Tiene menor rendimiento fotosintético y gasta más energía para la planta y produce menos, obviamente. Bien, aquí hay esta tabla, ¿no? Entonces, que normalmente lo utilizamos como referencia. Como digo, este es referencial. Entonces, cuando hablamos de las sales, va a depender del tipo de sal que hay acá, ¿no? Entonces, es importante, pero lo utilizamos como referencial. Aquí está en el extracto de saturación de suelo, este es el agua de riego, y cuando este extracto de saturación se incrementa, ya que hay una disminución del 10% en cuanto a la productividad, y si seguimos incrementando la conductividad, entonces aquí la disminución en la producción o las pérdidas pueden alcanzar hasta un 25%. Eso va a depender del cultivo que estemos llevando adelante. ¿Okay? Ahora, los problemas de la salinidad, consideraciones en fertirrigación. Por eso aquí el nivel de lavado, ¿no? Entonces, la conductividad eléctrica del agua sobre la conductividad eléctrica máxima por 100. Entonces, la frecuencia, la dosis y localización de los riegos, los intervalos entre riegos, la subida de la concentración salina de 4 a 10 veces, ¿no? La frecuencia versus la aireación. Este es otro punto importantísimo, ¿no? El tema de la aireación, que tiene que ver mucho con el tema del balance aire-agua, es decir, con la porosidad, ¿no? El diseño agronómico del riego debe ser adecuado. Entonces, las interacciones también entre los nutrientes, ¿no? Y versus la salinidad, sodio versus calcio, magnesio, y magnesio versus potasio, cloro versus nitrato. Entonces, aquí igual tenemos los límites máximos de sales permitidos en los cultivos, por ejemplo, para el caso de la fresa, ¿no? Entonces, aquí podemos llegar hasta este valor, pero considerando las sales nutrientes. Pero más allá de ese valor, podemos tener un efecto negativo en el cultivo.
Asimismo, el manejo del riego. Es necesario el drenaje y el lavado cuando hay hay que potenciarlo. Entonces, ¿cómo se logra esto, no? La profundidad del mejoramiento efectivo de la cama del cultivo. Entonces, la importancia de un mojamiento uniforme. Las prioridades en la agricultura intensiva, el diseño hidráulico y agronómico del riego en suelos arenosos y arcillosos. Vean ustedes aquí, ¿no? Lo que puede pasar. ¿Cómo hay que diseñar? Por eso es importante cuántos emisores vamos a poner o cuántas cintas vamos a colocar. Eso va a depender justamente de las pruebas preliminares que hagamos y cuánta lámina queremos regar. Por eso a veces se cometen algunos errores, ¿no? En la colocación de la cinta, por ejemplo, aquí hay un tema de salinización cuando uno hace un mal diseño. Y vean ustedes, aquí igual el tema de la salinización se sigue dando, ¿no? Entonces hay que tratar de corregir estos aspectos para tener una mayor eficiencia en el uso de la fertilización. En este ejemplo, por ejemplo, ¿no? Aquí hay un problema de salinización. Vean ustedes, una concentración de sales. Aquí están los goteros, pero vean, ¿no? ¿Cómo corregimos esto? ¿No? Entonces, aquí hay una acumulación de sales aparente, ¿no? Y esto es esto de acá. Entonces, simplemente lo que uno tiene que hacer es hacer la corrección. Y vean esto, el bulbo cómo se forma, ¿no? Entonces, simplemente este es parte del diseño que hay que hacer, pero para esto necesitamos pues tener la información del campo. Ahora, en el caso de los resultados del análisis del agua, vean ustedes aquí, ¿no? Este es un agua de la zona de Paracas en piso. Entonces, si yo veo aquí las cantidades son bastante altas, tengo una conductividad de 3.93. Esta agua se utiliza para cultivar, por ejemplo, pimientos, están trabajando páprica, están trabajando tomate. Pero veamos un poquito, si cuantificamos aquí los valores, ¿no? Si miramos, por ejemplo, aquí en el caso del sodio, yo tengo aquí el nivel de sodio que era 26.62. Esto en ppm es 612. Y esto, si en la campaña voy a aplicar 5.000 metros cúbicos de agua, estoy aportando 3.060 kilogramos de sodio por hectárea campaña. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí está el riesgo, ¿no? Ese es el problema de la salinización. Ahora, esta agua, obviamente que no es tampoco recomendable para poder hacer los controles fitosanitarios, ni las aplicaciones foliares, porque podemos afectar el cultivo. Y si vemos otro elemento tóxico, como es el caso del cloro, yo tengo aquí un nivel de cloro, mira, de 24.79. Esto se convierte en 880, ¿no? ppm. Y si aplicamos 5.000 metros cúbicos por campaña, estamos aportando prácticamente 4.400 kilogramos de cloro por hectárea. Entonces, esto es lo que hay que no manejar en cuanto a la interpretación de los análisis. Por eso es importante, ¿no? Partir siempre del análisis de suelos y aguas para tener un fertirriego eficiente. ¿Ok? Asimismo, la evaluación de la calidad del agua de riego, los problemas de toxicidad específica, toxicidad por cloruros, toxicidad por sodio, toxicidad por boro y otros. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos algunas toxicidades, vean ustedes, ¿no? Ligero daño en hojas de aguacate por cloruros, y vean esto, ¿no? En la medida que se concentran más los cloruros, el impacto va a ser mayor en el cultivo. Y aquí, igual, ¿no? Como ya lo explicó el doctor Rowley, ¿no? Los cloruros un poquito se combaten con los nitratos. Hay un antagonismo entre ellos. Si concentramos más nitratos, entonces la planta va a tomar menos cloro. Pero en la medida que nosotros disminuimos el nivel de nitratos, entonces sube el nivel de cloro y eso genera la quemadura de las hojas. ¿Okay? En el caso del sodio, ya comentamos, ¿no? Entonces causa la dispersión y expansión, aumenta la plasticidad y pegajosidad en el suelo, dificulta el movimiento del agua y los gases y genera toxicidad específica del ion sodio. Asimismo, promueve desbalances nutricionales, principalmente limitando la absorción de calcio, de
magnesio, de potasio, etcétera, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, toxicidades por sodio, esto es en la zona del norte Chico, ¿no? En Huaura, vean ustedes, ¿no? A pesar de esto, ¿no? Están haciendo agricultura, ¿no? Entonces, es importante en estos casos el manejo nutricional, ¿no? Si yo ya sé que tengo niveles altos de sodio, entonces hay que tratar de colocar, ¿no? Plenamente los elementos nutritivos, ¿no? Y no necesito regar mucho tampoco, porque ya prácticamente por naturaleza este suelo ya está húmedo. Entonces, simplemente lo que hay que hacer es tratar de fertirrigar. Por eso es necesario tener toda la información. En otros casos, por ejemplo, esto es en la zona de Casma. Uno, ¿cómo se da del problema de sodio? Aquí, mira, la línea esta no se ha irrigado nada, sino simplemente aquí hay sodio. Entonces, aquí hubo un tema de compactación, se pasaron unas puntas para justamente mejorar y hacer una aplicación de yeso agrícola. ¿Ven? Entonces, ahí hay una toxicidad igual por sodio. Otros ejemplos, aquí igual, toxicidad de sodio en pasto y aquí toxicidad por cloro en cápsico. Otros efectos, toxicidad, ¿no? Por cloruros en fibra, en uva, y aquí toxicidad por sodio en ica. Asimismo, el tema de los antagonismos. Si nosotros vemos aquí, ¿no? Los niveles altos de sodio limitan la absorción de calcio, de potasio. Si yo veo aquí, por ejemplo, la concentración de sodio, 0, y aquí el nivel, en el análisis me sale 0.2, el nivel de potasio 10.9. Pero si yo incremento esto a 50 milimoles, entonces aquí la concentración de sodio sube a 1.6 y la de potasio se reduce a 9.1. Y si subimos a 75, este valor sube a 2.5 y el nivel de potasio disminuye a 6.5, ¿no? Generándose una diferencia estadística significativa. Entonces, una carencia de potasio, pues, ¿no? Genera este síntoma de deficiencia. Ahí está, ¿eh? No colorea bien y esto pues afecta directamente la calidad de la cosecha. ¿No? Evaluación de la calidad del agua de riego y problemas de toxicidad específica por cloro y sodio, ¿no? Entonces aquí igual las referencias, por eso es bueno, ¿no? Un poco tener las referencias de los niveles de tolerancia que tiene cada uno de los cultivos. Por eso uno decide haciendo el análisis de suelo y agua para ver si el cultivo que queremos sembrar es adecuado o no para la calidad del suelo y la calidad del agua, ¿no? Entonces, siempre va a haber algunos problemas, por ejemplo, de toxicidad de boro. Esto es muy común en la zona sur, sobre todo en Arequipa, Moquegua, Tacna. Hay niveles muy elevados de boro en las aguas y en el suelo. Y esto, vean ustedes aquí, ahí tengo un análisis 1.87. Hasta 1.5 algunos cultivos toleran, pero ya más allá de 1.5 ppm, ¿no? Ya se genera la toxicidad. Y aquí, por ejemplo, tenemos toxicidades de boro en vid, esto es en la zona de Tacna, vean ustedes ahí, ¿no? Y aquí igual, esto es en Pepinillo y aquí en Rocoto, ¿no? Estas imágenes son de la zona de Tacna, con niveles elevados de boro en el suelo y en el agua de riego, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? ¿Cómo manejamos? Aquí tengo, por ejemplo, una referencia, ¿no? Hasta 0.2 ppm no hay ningún problema. De 0.2 a 0.7 hay bajo, pero los cultivos sensibles, ojo, no pueden empezar a mostrar cierta toxicidad. Y de 0.7 a 1.5 normal, pero repito, ¿no? Los cultivos sensibles pueden mostrar cierta toxicidad. Y más de 1.5 es excesivo para la mayoría de los cultivos. Y otro problema con las aguas de riego, básicamente el tema de los precipitados que puede generar, ¿no? Entonces la generación, por ejemplo, las aguas duras, altos niveles de pH, por ejemplo, pHs que van de 7.2 a 8.5 y alcalinos con contenidos
mayores a 75 ppm de carbonato. Entonces, la formación de compuestos calcio-fósforo, magnesio-fósforo, no hay disponibilidad de estos nutrientes para las plantas. El fósforo, los carbonatos de calcio y magnesio, estos compuestos se incrustan en las paredes de las tuberías y los goteros, generando taponamiento de los mismos. Por eso es necesario, ¿no?, hacer la acidulación de las aguas para justamente evitar el tema del taponamiento. Ahora, no solo eso, también tiene un impacto directo en el tema de la disponibilidad de los microelementos, como es el caso del hierro, ¿no? Entonces genera deficiencias de microelementos como el hierro, el zinc principalmente. También eso pasa, ¿no? Los niveles elevados de bicarbonatos en las aguas generan esos problemas. Y aquí es el caso, por ejemplo, ¿no? Cuando hay calcio más bicarbonatos, hay precipitado de la formación de carbonato de calcio. Y eso es justamente lo que genera el taponamiento o las incrustaciones dentro de los sistemas de conducción. ¿Ok? Ahí está, ¿eh? Otro dato importante, el tema de la dureza del agua, ¿no? Fundamental, ¿no? Por eso es importante que en los análisis, ¿no?, de agua que tengamos, también evaluemos para ver la calidad del agua en cuanto a la dureza. ¿Sí? También estos temas de formación de yeso a veces ocurren por malas prácticas de la fertirrigación, ¿no? Entonces estamos o tenemos aguas que tienen niveles elevados de calcio y puede generarse precipitados con los sulfatos que estemos inyectando mediante la fertirrigación, ¿no? Hay que tener un poquito de cuidado en eso. Bien, para culminar, entonces, como resumen, entonces hay que conservar el agua a todos los niveles, ahorrar para el cultivo y, en general. Cambiar la tecnología más eficiente en el uso del agua y cultivos eficientes en el uso del agua, aumentar la productividad de la tierra y el agua. Evacuar las sales de la zona radicular, controlar la salinidad del suelo, ¿no? Gestionar la calidad de la tierra y el agua, mantener el equilibrio de sal y de la zona radicular. Mejorar la distribución del agua de riego, aumentar la fiabilidad y la uniformidad. Y seleccionar los patrones, por ejemplo, en el caso de los frutales, ¿no?, del cultivo apropiados, mantener el crecimiento del cultivo. Bien, eso era lo que yo quería compartir con ustedes. Mil disculpas por el tiempo, creo que nos excedimos un poquito. Muchas gracias. Correcto, ingeniero, muchas gracias. Gracias por su excelente exposición. No sé si me puede permitir compartir, por favor. Ahí está. Ya. Antes de pasar a la siguiente, a la siguiente parte, que es la ronda de preguntas, bueno, les queremos invitar a nuestro siguiente evento, ¿no?, que es el tercer módulo de este curso básico de fertirriego, el cual tiene como título Fertilizantes para fertirriego, ¿no? Se va a realizar el viernes 30 de septiembre, y bueno, los expositores serán el magíster Andrés Noreña, que es parte de Haifa, y el magíster Edgardo La Luna Gutiérrez, ¿no?, que es igual de Molinos y Cía. No olviden que pueden ver el evento por Zoom y por Facebook, y es a las 5 de la tarde, ¿no? Así que están invitados. Bueno, pasamos ahora hacia la ronda de preguntas. Voy a leer unas cuantas preguntas, de repente por el tiempo vamos a cortar un poco. A ver, acá hay una consulta primero por Zoom. El doctor Loli, no sé si nos puede apoyar. Acá dice, ¿qué niveles de referencia se interpretan en los análisis microbiológicos y de metales pesados, tanto para suelo como agua? Sí. Con respecto a la parte de microbiología, no les puedo decir porque hay una especialidad que es la parte microbiológica. Yo no trabajo con ella. Pero sí con los metales pesados, específicamente con el cadmio. El ministerio ha sacado una norma que es 1.4 ppm de cadmio en el suelo, pero los trabajos que se están efectuando no obedecen a esas normas. En realidad es complicado el cadmio porque
teóricamente, a mayor concentración de cadmio en el suelo debe absorber más y en las almendras debería tener mayor cantidad. Hemos trabajado más de 200 muestras y se ha encontrado de que no hay una relación entre la concentración de cadmio foliar y la concentración de cadmio a nivel de almendra en el cacao, por lo menos, ¿no? Tampoco hay entre el suelo, porque concentraciones de 0.8, 0.7 en el suelo, ppm, ya tiene problema de cadmio. Entonces no hay una relación real, digamos, ¿no? Depende mucho del cultivo. Depende mucho del cultivo y de las condiciones en las cuales esté desarrollándose ese cultivo. La idea es tratar de convivir con el cadmio utilizando las medidas para poder reducir tu capacidad de incremento. Se está utilizando mucho las materias orgánicas, mejoradores del sistema radicular con la finalidad de incrementar la zona de acción, de absorción de nutrientes, y que con esos nutrientes que ingresa, porque una de las acciones que tiene el cadmio dentro de la planta es desplazar a un catión, más que nada el caso del hierro y el caso del calcio. Entonces lo desplaza en su uso dentro de la planta, ¿no? En la parte nutricional. No sé si con eso contesto tu pregunta. Correcto, doctor Loli. Yo creo que sí está bastante bien. A ver, voy a hacer una consulta para el ingeniero Edgardo. Consultan si se puede mezclar sulfato de magnesio y potasio con nitrato de potasio o nitrato de calcio. Sí, son totalmente compatibles. En la siguiente sesión vamos a hablar un poco sobre las fuentes de fertilizantes para fertirriego, pero sí es posible mezclar todo lo que son nitratos, nitrato de calcio, nitrato de magnesio, nitrato de potasio, se pueden colocar en un solo tanque e inyectar todos juntos. No hay ningún problema, pero, ojo, la limitación está en que nunca se debe mezclar, por ejemplo, el nitrato de calcio con sulfato de magnesio, porque se puede dar ese caso, ¿no? Entonces ahí sí va a haber un precipitado o una formación de yeso agrícola, entonces eso sí va a generar un problema en la fertilización. Igual calcio con fósforo, ¿no? Entonces son fertilizantes que precipitan rápidamente, en consecuencia, pues no es recomendable hacer ese tipo de mezclas. Pero entre nitratos no hay ningún problema, nitrato de amonio, nitrato de calcio, nitrato de potasio, sin problemas. Correcto, ingeniero, muchas gracias. A ver, acá hay una consulta, de repente para el doctor Loli, consultan en qué momento, bueno, eso es lo que entiendo, en qué momento se puede realizar una calicata en el suelo, ¿no? O cuál es la mejor etapa de repente en la que se puede hacer la calicata. Yo pienso que la calicata, desde el punto de vista de fertilidad del suelo, nos va a ayudar a conocer las propiedades que tengo por debajo de la superficie. Normalmente la calicata la utilizan para clasificar los suelos, pero se puede utilizar para ver la forma como tiene el bulbo, la cantidad de agua y la profundidad de riego, por ejemplo. Ver la migración del agua que puede estar aplicándose en exceso y está filtrando por otro lado. Entonces, y eso obedece mucho a las características internas del terreno. Saben que nuestros suelos no son normalmente residuales, es decir, que provienen directamente de la roca madre, sino también son, en su gran mayoría, transportados, ya sea por el viento, por el agua, etcétera, ¿no? Entonces, hay una heterogeneidad de capas que podríamos llamarlo horizonte. Entonces, hay una discontinuidad litológica y que normalmente en la mayoría de suelos hay. Esas variaciones de capas podrían darnos origen a las tensiones superficiales que impiden el normal circulación del agua. Por eso es cuando a veces se riega en determinados, digamos así, surcos, el agua aparece en medio de las dos líneas de terreno, lo cual me está indicando que hay una filtración de agua hacia los laterales, ¿no? Y normalmente lleva raíces consigo. ¿Sí? Correcto, doctor Loli, muchas gracias.
Bueno, a ver, acá hay otra consulta de repente para el ingeniero Edgardo. Consultan, espérame, ¿cuál sería el procedimiento correcto para si se tiene un problema con el taponamiento por sales en los goteros de las cintas de riego? Bien, en ese caso normalmente se sugiere, ¿no? En primer lugar hay que ver el tema del análisis del agua. Entonces, dependiendo, ¿no? De que si el agua, por ejemplo, tiene niveles elevados de calcio, por ejemplo, más allá de 10.000 equivalentes, entonces la sugerencia es que traten de trabajar un poquito más con ácido nítrico. Entonces, ahí hay que ver igual el nivel de bicarbonatos en el agua de riego para poder neutralizar un poco eso y en base a eso se hace el cálculo de la cantidad de ácido que se va a aplicar, ¿no? Entonces, la referencia es el nivel de bicarbonatos en el agua de riego. Y obviamente, como dije, el nivel de calcio también es fundamental. Si está más allá de 10, la sugerencia es que trate de utilizar el ácido nítrico como fuente. Correcto, ingeniero, muchas gracias. Gracias por la respuesta. A ver, de repente vamos a pasar con unas 2 preguntas más por el tema del tiempo. Una para cada uno. A ver, para el doctor Loli, acá hay una consulta. Dice, para un suelo de pH ligeramente ácido y alto en calcio, ¿cuál debería ser la fuente a utilizar para encalar? Pero si es ligeramente ácido, por mí no sería ideal encalar. Encalando se me va a crear más problemas. Normalmente se encala con la finalidad de reducir el efecto tóxico, y el efecto tóxico por lo general es del aluminio, pero el aluminio está soluble a partir del pH 5,5 para abajo. Entonces el encalado no es en función del pH, el encalado es en función de la concentración del elemento, al menos es lo que nosotros consideramos mejor. Ya ha sido probado en Yurimaguas, ¿no? En la estación experimental de Yurimaguas. Brasil tiene otros en los cuales trabajan en función de la porcentaje de saturación de sales. Ellos consideran que el 80% es lo óptimo. Entonces tratan de llegar al 80% de saturación de sales, pero incluso ahí el 20% que queda podría ser hidrógeno, acidez de cambio, acidez ligeramente ácido, ¿no? ¿Sí? Correcto. Muchas gracias, doctor Loli. Gracias por la respuesta. A ver, acá hay otra consulta. De repente podemos hacer esto para el ingeniero Edgardo. Consultan, bueno, comentan, ¿no? Se ha hecho un estudio de disponibilidad de cadmio y los resultados indicaron que no se encuentra soluble, ¿no? O intercambiable. Pero la planta observó, o sea, se observa en la planta que sí tiene elevados contenidos del cadmio. No sé, o sea, quiere saber qué podría estar pasando, ¿no? A ver, si me repites la pregunta, Araceli, por favor, aunque creo que esa pregunta lo puede responder mejor el doctor Loli, que ha estado trabajando bastante También, bastante. también, sí. Doctor Loli, de repente usted nos puede apoyar. O sea, entiendo que se ha hecho el estudio en el suelo, el cadmio salió que estaba no disponible, pero en el cultivo sí se encontró alto contenido, ¿no? Del metal pesado. Bien, Entonces, está bien. sí. Perfecto. Ujú. Fíjate, normalmente cuando hablamos de elemento disponible y elemento en solución hay una gran diferencia cuando la solución no considera la planta. O sea, hay un equilibrio entre la parte orgánica, inorgánica y lo soluble. Ahí tenemos elemento en solución, pero cuando entra la planta a jugar, la planta, así como nosotros, tiene sus exudados. Yo les digo, siempre me gusta poner este ejemplo para que no se olviden, ¿no? Uno que se amanece hasta las 5 de la mañana tomando su cervecita, que esté helado y todo lo demás. Al día siguiente, a las 10 de la mañana que se levantan, el humor que bota el cuerpo es el de todos los días, o ya la señora los ha hecho dormir en el sillón. Ese es el problema. O sea, tenemos exudados y en función de las condiciones medioambientales. Entonces la planta también tiene exudados. Esos exudados, como son productos orgánicos, permiten la cría, el desarrollo de determinado tipo microbial. Entonces tenemos exudados, tenemos microbios.
van a producir sustancias que podrían ser quelatos, podrían ser sustancias reguladoras de crecimiento, cambian completamente las condiciones que hay en el suelo, alrededor de los primeros 3 a 5 milímetros, alrededor de las raíces. Y eso le da diferentes características a la planta. Por eso, yo más defino un elemento disponible como aquel que puede ser absorbido por la planta, porque las plantas tienen diferentes características de exudados. Rizósferas le llaman a eso, ¿no? Entonces tienen diferentes rizósferas que en función de la planta van a expulsar eso. Entonces pueden solubilizar determinado tipo de nutrientes que otra no puede solubilizar. ¿Está claro? Por eso hablamos de rusticidad. No sé si con eso contesto la pregunta, ¿no? Correcto, doctor Loli, muchas gracias. Bueno, como ya lo mencioné, por el tema del tiempo, de repente ya vamos a ir terminando. Bueno, mencionar que también nos mandan saludos, ¿no? Desde Colombia, Huánuco, Nazca, así como otros lugares, ¿no? Igualmente reciban saludos de la empresa. Esperemos que estén bien todos por casa. Bueno, a ver, ahora sí. Antes de culminar, recordarles que este seminario lo pueden volver a ver en nuestros canales de Facebook y YouTube, así como también los invitamos a que se unan a nuestras redes sociales, que son las que se encuentran ahí abajo, ¿no? Nos encuentran como Molinos y Fertilizantes. Araceli, Sí, doctor. Permíteme un minuto nada más. Hay una Sí. pregunta acá que dice, los clorures, aparte de los nitratos, ¿cómo podemos hacer para evitar las quemaduras en palto? No solamente en palto. Las sales son solubles. Si están en el suelo o están en el agua va a comenzar a bañar al suelo. Perfecto. Si nosotros le damos buen drenaje, entonces las sales no se van a acumular. El problema es cuando se acumulan las sales. Los mayores problemas es cuando se acumulan las sales. Entonces le tengo que dar un buen drenaje. Si le doy buen drenaje, esa planta va a ser más tolerante al efecto de un agua salina o el suelo salino y todo lo demás. ¿Por qué? Porque entra y sale el agua. Hidroponía. Tiene alta salinidad, pero va renovándose de forma continua y el fertirriego no es otra cosa que una hidroponía llevada al campo. ¿Sí? Eso nada más quería aplicar. Gracias. Correcto. Gracias, jóvenes. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, sí, ahora sí para culminar, solo agradecerles, ¿no? Por su participación, a todos los asistentes, gracias por acompañarnos, gracias también a nuestros ponentes, el doctor Oscar Loli y el ingeniero Edgardo La Luna. De repente, si quieren decir tal vez unas palabras antes de terminar el seminario. No, de mi parte solo las gracias nuevamente a Molinos y a ustedes por haber, bueno, sacrificado una parte de su apretado tiempo para poder escucharnos, ¿no? Muy amables. Buenos días. Buenas noches, disculpen. Bien, por mi parte, agradecer en primer lugar al doctor Loli, ¿no? Que siempre nos, bueno, o sea, nos acompaña ocasionalmente, pero espero que nos acompañe siempre. De verdad que es un honor escucharlo y la verdad que cada vez que lo escuchamos aprendemos más. Y por eso es importante, ¿no? Entonces, igual nosotros compartimos este tipo de seminarios pensando un poco en que hay muchos jóvenes que están estudiando, entonces, ¿no? Tratemos de manejar la información y que pues lo compartan y a la vez, ¿no? Pongan en práctica lo que se expone en este tipo de seminarios. Por eso estamos haciendo un curso básico de fertilización y si tienen algunas dudas, nosotros igual estamos atentos para poder disuadir algunas de las preguntas o inquietudes que tengan. Bien, muchas gracias a todos ustedes y esperamos verlos pronto en el siguiente seminario que va a ser de aquí a 2 semanas. Gracias a todos. Muy amables. Cuídense mucho. Buenas noches. Correcto, buenas noches, gracias.